En el ámbito legal mexicano de los años 1940 a los 2000, pudimos observar a los llamados no deseados, quienes se encontraban como personas que trataban de entrar al país sin control alguno, y a quienes se les nombraba así deseados eran algunas excepciones, como por ejemplo los europeos. La primera ley de inmigración fue promulgada en 1908, posterior a esta la nueva ley de migración. En ella se buscaba controlar el flujo de migración y por primera vez se consideró un delito a quien ingresase al país de manera indocumentada. Posteriormente, en el año 1977, fue creada la Dirección General de Servicios Migratorios, coordinada por la Secretaría de Gobernación. Este instituto es lo más cercano que conocemos actualmente al Instituto Nacional de Migración. En el año 1980 se empezó a pregonar un discurso de seguridad nacional en México. El gobierno se había presionado para renovar la Ley General de Población por la solicitud de la comunidad internacional para que México se consolidara en el Telecán. Y no fue hasta los años 2000, con el gobierno de Ernesto Zedillo, que se expide el reglamento de la Ley General de la Población en 1974. En conclusión, durante muchos años se ha tratado de controlar la migración, siendo México un país con flujo migratorio, sobre todo hacia Estados Unidos. Es por ello que México desde mucho tiempo atrás ha tenido problemas para asegurar la identificación a muchos de ellos. Si bien tenemos un sistema en el que una persona migrante pueda tramitar su identificación o sus papeles para viajar de manera documentada a otro país, es claro que este sistema está roto, en el que, más allá de considerar que es una vida con una historia y un contexto atrás de un país, o una situación en la cual tuvo que huir, se busca más este tipo de acuerdos legales, probablemente por guardar la imagen del propio país, sin buscar de manera satisfactoria las condiciones humanas para quien busca migrar a otro país. Durante la década de 1940, México adoptó el modelo de sustitución e importaciones, el cual impulsó la industrialización del país y fomentó el crecimiento de la industria nacional. Gracias a este modelo se crearon nuevas oportunidades de empleo de distintas ciudades, lo que provocó que miles de personas emigraran desde las zonas rurales en busca de una mejor calidad de vida. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos enfrentó una escasez de mano de obra agrícola. Como consecuencia, en 1942 se creó el programa Bracero, un acuerdo laboral entre México y Estados Unidos. Gracias a este programa fueron enviados cerca de 4.5 millones de mexicanos, de manera legal durante más de 2 décadas. Incluso durante 22 años, ingresaron legalmente aproximadamente 209,000 trabajadores por año. Posteriormente, entre 1954 y 1970, México vivió el llamado Milagro Mexicano. Durante este periodo, el Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio anual de 6.41%, mientras que el tipo de cambio permaneció estable en 12.5 pesos por dólar. Fue una etapa de industrialización acelerada y modernización de infraestructura. Sin embargo, también aumentó la migración hacia las ciudades debido a la concentración de empleos y servicios. Durante el gobierno de Luis Echeverría entre 1970 y 1976, el aumento del gasto público provocó la inflación y endeudamiento. En 1976 ocurrió una fuerte devaluación del peso. La inflación alcanzó casi el 16% y la cotización al dólar pasó de 12.50 a 22.50 pesos, lo que representó una pérdida cercana al 80% del valor de la moneda. Entre 1976 a 1982, durante el gobierno de López Portillo, la economía dependió en una gran medida de petróleo. Cuando el precio internacional del petróleo cayó en 1981, México enfrentó una severa crisis económica. En el 82, el país sufrió una caída del PIB de 0.6 y una inflación cercana al 100% y un aumento considerable de pobreza, impulsando la migración de Estados Unidos. En 1986, México ingresa al GATT, iniciando una etapa de apertura comercial y transición del modelo neoliberal. Aunque aumentó la integración económica internacional, también se redujeron apoyos al campo y se perdieron empleos rurales. Finalmente, entre 2018 y el 2024, la migración continuó creciendo y las remesas alcanzaron cifras históricas. En 1924, México recibió 64.745 millones de dólares en remesas, las cuales el 66.6% provinieron de Estados Unidos. Además, estas representaban aproximadamente el 3.5% del PIB nacional. Ha estado fuertemente influenciada por decisiones políticas y económicas. Un hecho clave fue el programa Bracero, creado en 1942 mediante un acuerdo entre México y Estados Unidos. Este programa permitió que miles de trabajadores mexicanos laboraran temporalmente en la agricultura y los ferrocarriles estadounidenses debido a la escasez de mano de obra causada por la Segunda Guerra Mundial. Aunque representó una importante cooperación entre ambos países, muchos trabajadores enfrentaron discriminación y abusos laborales. Durante las décadas de 1950 y 1960, la industrialización y el crecimiento de las grandes ciudades provocaron una fuerte migración interna. Millones de personas dejaron las zonas rurales para buscar mejores oportunidades en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En la década de 1980, México sufrió una grave crisis caracterizada por desempleo, inflación y deuda externa. Como consecuencia, aumentó considerablemente la migración hacia Estados Unidos, especialmente desde comunidades rurales. Más adelante, en 1994, la entrada en vigor del TLCAN transformó la economía mexicana. Aunque impulsó el comercio internacional, muchos pequeños productores agrícolas no pudieron competir con los productos extranjeros, lo que generó desempleo y un nuevo incremento en la migración. Actualmente, la migración sigue siendo uno de los principales retos políticos de México. Antecedentes de la migración México-Estados Unidos de 1940 a 2000. Entre 1940 y el año 2000, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se convirtió en uno de los fenómenos sociales más importantes para México. Millones de personas salieron de sus comunidades principalmente por falta de empleo, las desigualdades económicas y la búsqueda de mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias. Este movimiento tuvo un gran impacto tanto en México como en Estados Unidos. Los autores analizados señalan que la migración no debe entenderse solamente como el traslado de personas, sino como un proceso que transforma familias, identidades culturales, relaciones sociales y formas de vida. Además, durante este periodo, especialmente entre las décadas de 1970, 1980 y 1990, aumentó considerablemente el número de migrantes. Uno de los aspectos más importantes fue la vulnerabilidad social que enfrentaban los migrantes. Al llegar a otro país, muchas personas experimentaban discriminación, dificultades para acceder a servicios básicos y problemas para adaptarse por barreras como el idioma, el desconocimiento de la cultura y la falta de apoyo económico-social. También se menciona que el progreso migratorio puede dividirse en tres etapas: origen, tránsito y destino, y en cada una existen distintos riesgos como la pobreza, violencia y desintegración familiar, e incluso peligros durante el trayecto.
Por otro lado, la migración provoca importantes transformaciones sociales y familiares. Entre 1980 y 2000 aumentó la participación de mujeres migrantes, fenómeno conocido como feminización de la migración, además del fortalecimiento de comunidades transnacionales que mantenían relaciones constantes entre México y Estados Unidos. Finalmente, estos cambios modificaron la estructura familiar y comunitaria, ya que muchas familias permanecieron separadas durante largos periodos, generando cambios emocionales, económicos y sociales que marcaron profundamente la vida de millones de personas. Cuando pensamos en la migración, generalmente la relacionamos con personas que cambian de lugar de residencia en busca de mejores oportunidades de trabajo, educación o calidad de vida. Sin embargo, la migración es un fenómeno mucho más complejo, ya que también está influenciada por factores ambientales y produce importantes cambios culturales, tanto en las comunidades de origen como en las de destino. Desde el ámbito ecológico, la migración está relacionada con el deterioro del ambiente. Entre 1940 y el año 2000, procesos como la industrialización, la revolución verde y la deforestación provocaron daños en el suelo, contaminación del agua y pérdida de recursos naturales. Esto afectó especialmente a las comunidades rurales, dependiendo de la agricultura para subsistir. En la actualidad, el cambio climático ha agravado esta situación. Las sequías, la escasez de agua, las inundaciones y otros fenómenos extremos obligan a muchas personas a abandonar sus hogares y buscar oportunidades en otras regiones. Por ello, la migración ambiental se ha convertido en un reto para cada persona de México cada vez más importante. Por otro lado, la migración también tiene una dimensión cultural. Cuando las personas migran, llevan consigo sus costumbres, tradiciones, idiomas y formas de ver la vida. Esto genera intercambios culturales que transforman tanto a las comunidades de origen como a los de destino. Durante gran parte del siglo XX, millones de personas migraron del campo a las ciudades y también hacia Estados Unidos. Estos movimientos contribuyeron a la creación de nuevas expresiones culturales, como la cultura chicana y el Spanglish, además de enriquecer la diversidad de las culturas mexicanas. En las últimas décadas, México también se ha convertido en un país de tránsito y destino para migrantes de otras naciones, lo que ha fortalecido aún más la diversidad cultural y el intercambio de tradiciones. En las últimas décadas, la globalización y las nuevas tecnologías han fortalecido los vínculos entre migrantes y sus comunidades de origen. Hoy en día, muchas personas pueden mantenerse en contacto con sus familias mediante redes sociales, videollamadas y otros medios digitales, lo que permite conservar sus tradiciones incluso a la distancia. Sin embargo, también existen desafíos importantes. Muchas personas migrantes enfrentan discriminación, xenofobia y procesos de desplazamiento forzado que pueden afectar la conservación de sus costumbres, lenguas e identidades culturales. La migración es un fenómeno complejo que debe analizarse desde diferentes perspectivas. Desde el ámbito ecológico, observamos cómo la degradación ambiental y el cambio climático influyen cada vez más en la movilidad humana. Desde el ámbito cultural, entendemos que la migración genera intercambios, transformaciones e identidades nuevas que enriquecen a las sociedades. Comprender ambas dimensiones nos permite tener una visión más completa de la migración en México y reconocer los desafíos que enfrenta un país en un contexto de cambio ambiental y diversidad cultural creciente.